Padre, delante de ti estamos, damos gracias por tu presencia, que ciertamente es notorio que tú estás entre nosotros, y qué privilegio, Señor, es saber que tú estás entre nosotros. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestra mente, toque nuestro corazón, toque nuestros oídos, para que podamos no solamente escuchar lo obvio, sino que tu Espíritu Santo nos revele lo que puede estar oculto, que tu Espíritu Santo nos hable a áreas específicas de mi vida. Padre, que aunque quizás todos escuchemos una misma historia y unas mismas explicaciones, pero que lo que también tú quieres trabajar en mi interior, esto específico, en el proceso también esto se pueda dar. Así que damos gracias por el tesoro de tu palabra y pedimos que cada día, Señor, pongas hambre y pongas sed, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, para que anhelemos, Señor, seguir no solo conociendo las historias, sino al Dios que está detrás de cada historia, al Dios que creó todo, Señor, y pensaste en cada uno de los detalles, Señor, y que en el proceso nos enamoremos de ti y a la misma vez seamos apercibidos de cuál es nuestra naturaleza, para que sepamos de qué cuidarnos también. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, para la presentación, por favor, en producción, tan pronto me la puedan poner, se los agradezco. Para los que quizás no habían estado, ¿verdad? Si alguien no había estado en los estudios pasados, hemos estado estudiando, ya desde el año pasado venimos estudiando, esto se le llama el estudio dispensacional. Gente, ¿qué es eso? Pues eso es estudio de las diferentes temporadas que nosotros podemos contemplar en las Escrituras. Arrancamos desde el Génesis, ¿verdad? Donde todo comenzó, y ya estamos en el periodo donde Israel ya se ha organizado mejor como nación y está en el reino. Y hemos dividido la parte del reino en dos partes, porque hubo un periodo donde el reino estuvo unido. Fue medio caótico, ¿verdad? Y hubo sus sublevaciones y hubo sus rebeliones y sus golpes de estado en el proceso, y lo vamos a seguir viendo. Pero también, ¿verdad? Hubo un tiempo donde el reino se dividió definitivamente en el reino de Israel y el de Judá. Y ese periodo del reino dividido lo vamos a estar contemplando el mes que viene. Estamos ya, ¿verdad?, en este periodo del reino donde vimos el reinado de Saúl, que fue el primer rey de Israel. David, que es el que se considera el segundo rey de Israel, aunque si hablamos técnicamente, hubo una operación de un reino dividido con un hijo de Saúl y David que reinaron simultáneamente por 2 años, hasta que se consolida el reino en David. Y este periodo, ¿verdad? Ahora vamos a concluir el periodo del reinado de David. Lo último que observamos la semana pasada fue la rebelión de Absalón, que Absalón es hijo de David, que por unas heridas que él tenía precisamente con su padre, por buenas razones, porque buenas razones tenía Absalón para estar herido contra su padre, pero operó mal, operó, ¿verdad?, a traición, y quiso hacer un golpe de estado que falló, ¿verdad? Tuvo una fuerza porque llegó a ocupar Jerusalén por un muy breve periodo de tiempo, pero termina muriendo. Y vamos a ver justo qué sucede después de esa rebelión de Absalón, que fue fallida, y David regresa y vuelve a ocupar Jerusalén y continúa con su reino. Así que estamos en este periodo, y el objetivo del día de hoy es ver qué sucede después de la rebelión de Absalón hasta el tiempo donde David muere. Y obviamente pues ya ahí es el fin de su reinado. Vamos a ver cuál fue la difícil transición, porque no fue nada simple la transición que David tiene para entregar el trono a Salomón, que es el próximo rey de Israel. Ese proceso también fue complicado. La realidad es que nada del reinado de David fue simple. Desde el llamado que Dios le hizo, la vida se le volcó patas arriba y nunca dejó de ser difícil. El que entiende eso, entiende los salmos. Porque cuando tú lees los salmos, tú dices, oye, el tipo estaba atribulado porque a cada rato era Señor, pero ¿hasta cuándo? Señor, no te olvides, Señor, no dejes que yo quede en la burla de mis enemigos, ¿sabes?
Y tú entiendes cuando ves su historia, entiendes el porqué de tanto clamor que David tuvo que levantar, porque ni en el tiempo del llamado, ni al principio del reino, ni a mitad del reino, ni al final del reino, ese hombre realmente pudo decir, ay, está tranquilo, nada malo está pasando. Todo el tiempo el hombre tuvo que enfrentar unas cosas muy fuertes, muy difíciles. Y vamos a ver incluso en la transición del reino cómo fue también complicado. Y vamos a estudiar un poco cómo el reino de Salomón se afirma. Y es un periodo bien interesante, sumamente interesante, por unas cosas que unos personajes sumamente claves, ¿verdad? Cómo actúan en ese tiempo y qué provocan y qué fuerzan prácticamente a Salomón a hacer, donde entonces se afirma el reino. Y vamos a ver este gran comienzo del reinado de Salomón. Vamos a ver cuál fue esa base, cuál fue esa plataforma que permite que Salomón establezca un gran reinado, porque el reinado de Salomón fue más sólido y más fuerte y más glorioso que el del propio David. Aunque podemos decir que mucha gente, ¿verdad?, considera que el reinado de David fue el mejor, y eso lo estaremos viendo en detalle, ¿verdad?, entre hoy y la semana que viene, donde concluiremos. Así que esos son los objetivos. Vamos a seguir desde 2 de Samuel capítulo 20, que fue donde nos habíamos terminado en el 19. En el capítulo 20, lo próximo que sucede después de Absalón y lo que pasó con Absalón fue bien complicado, porque como les dije, la sublevación de Absalón provocó que David tuviera que salir de Jerusalén, y Absalón por muy breve tiempo ocupa Jerusalén. Pues lo próximo que sucede es otra sublevación. ¿Sabe? El tipo no acababa de pasar y estaba todavía de luto por su hijo Absalón, porque él no disfrutó vencer a su hijo y no disfrutó el ver que su hijo muriera en el proceso. Él quería que se le extendiera misericordia, pero pues los hombres de David no estaban en las de darle mucha misericordia, porque la traición de Absalón fue fea. Y no hace nada más que tratar de volver a ubicarse David, y viene otra sublevación. Había muchos en Israel, ¿verdad? La parte de lo que se le llama el reino de Israel fueron los que estuvieron más con Absalón. Los de Judá fueron los que siempre se mantuvieron cerca de David y apoyando a David. En ese momento varios están diciendo, mira, pero ¿qué vamos a hacer? David venció a Absalón, y de momento hasta se formó una discusión, pero ok, vamos a regresar. Pero de momento se levanta este hombre llamado Seba y dice, vámonos cada cual para nuestras casas y no reconozcamos nada a este rey. Y de momento mucha gente de Israel se fueron detrás de Seba. Entonces David dice, bendito sea el Señor, ¿sabes? Acabamos de pasar un revolú y una pequeña guerra civil se tuvo que dar, y dijo, mira, al general de su ejército, esto hay que controlarlo. El general del ejército de David, ¿verdad?, Joab, este hombre leal, sumamente importante. Joab estuvo pero con David fuertemente, fue de esos valientes y de esos que hizo grandes hazañas, ¿verdad?, en el nombre del Señor, pero a favor de David. Pues Joab dirige el ejército, y de momento acorralan a este hombre Seba, y de momento estaban todos los hombres de Joab buscando derribar la muralla de esa ciudad donde Seba se refugia. Pero entonces aquí viene una gran mujer sumamente sabia y hace lo siguiente, y estas son de las historias que mucha gente no conoce, y como mujeres Dios las usó en una forma poderosísima, y ella fue muy sabia. Ella, cuando está viendo la dinámica, dice, aquí Seba está en mi ciudad, pero Joab está ahora buscando derribar esto, aquí se va a formar un pleple. Ella va y se acerca al frente de la muralla y dice, yo necesito hablar con el general, yo necesito hablar con Joab. Y viene Joab, se acerca, le dice, ¿qué pasó? Y ella, tú quieres venir
y tú quieres destruir una de las ciudades de Israel y tú quieres hacernos daño. Y él, no, para nada. Es que el problema está con Seba. Pero si ustedes me lo entregan, yo no voy a hacer daño a la ciudad. Ella apeló a una fibra de Joab, porque los hombres cuando se ciegan, se ciegan. Y con tal de lograr un propósito, se llevan enredados lo que se tienen que llevar enredados entre medio. Pero ella apela y dice, pero espérate, tú nos vas a llevar a todos enredados en este revolú. Y de momento lo hizo recapacitar y él, no, el problema aquí es Seba. Y él le dice, tranquilo, déjamelo a mí. Espera afuera que te vamos a tirar la cabeza de Seba y no vas a tener que hacer nada. Y ella sabiamente se fue. Con su sabiduría convence a la gente de la ciudad, le cortan la cabeza a Seba y se la tiran por la muralla y dice, se acabó el problema. Y salvó la ciudad. Y se acabó la rebelión de Seba. Y Joab regresa tranquilamente y la ciudad no sufre, y el único que sufre fue el que provocó la rebelión. Así que eso es lo que sucede. Más adelante en el capítulo 21 se habla de la venganza de los gabaonitas, y esta es otra historia interesante porque en esto uno puede ver la justicia de Dios, cómo funciona. Para el tiempo de Saúl, los gabaonitas fueron gente que, aunque no eran de Israel, pero fueron gente aliadas y fueron gente que realmente fueron de los muy pocos que trataban bien a Israel y no los querían ver destruidos como prácticamente todos los demás que los rodeaban. Pero Saúl les devolvió mal en un momento dado y los traicionó. Y dice la Biblia que hubo un tiempo de maldición a la tierra y David oró y dijo, Señor, ¿por qué hay maldición sobre la tierra? Y Dios le dice, lo que pasa es que por causa del pecado de Saúl, ya Saúl está muerto, pero por causa del pecado de Saúl la tierra está maldita. Y es bien interesante cómo Dios es un Dios que hace justicia al que hace las cosas bien. Y los gabaonitas habían hecho las cosas bien. El hombre los trató mal, que fue Saúl, pero Dios no se quedó con esa y Dios dijo, ustedes lo hicieron bien, yo voy a pelear a favor de ustedes. Y de momento Dios trae maldición sobre la tierra de Israel. David, cuando reconoce y le llega la revelación, porque David no fue parte de ese pecado, fue pecado del rey pasado, no era de él, pero Dios llama al rey presente a asumir responsabilidad sobre el pecado del rey pasado. Y Dios en ese momento demanda sobre David, arregla lo que el otro dañó. David podía haber respondido, Señor, eso fue el problema del otro, que a mí no me pasen las facturas del anterior. Papá, si tú eres rey, si tú eres el que gobierna, si tú eres el que lideras este pueblo, asume tú la responsabilidad, aunque el error fuera del otro. Porque Dios a los líderes no le acepta el decir, por causa de que el otro fue, ahora yo no hago nada. No, tú eres el líder, tú arreglas, de lo que tú representas, ve tú y restituye lo que se dañó. Esto es una lección que nos debemos llevar en este proceso, que es aplicable a cualquier esfera donde tú te encuentres. Puede ser aplicable a la esfera de la familia, a la de tu trabajo, a la de tu comunidad, a la política nuestra. ¿Sabes? Aquí, el que está liderando a cualquier cosa, si lo que yo estoy liderando, algo anterior a mí lo había dañado, yo debo restituir, aunque no haya sido mi error. Entonces, en la restitución, los gabaonitas dicen, mira, nosotros no tenemos problemas con ustedes, los de Israel. El problema es con la casa de Saúl. Danos a esta gente, a estas personas que nos traicionaron. Pues las cosas eran, ¿verdad? Ellos pidieron, queremos ahorcar a los 7 familiares de Saúl que fueron parte de este complot. David protege a Mefiboset, que era hijo de Jonatán, el amigo de David, pero les entrega a las personas que ellos dijeron y pues los ahorcaron. Y anyway, Dios ya le había dicho a Saúl que toda su familia iba a padecer por causa del pecado de él. Y en efecto, poco a poco, eso se fue dando a través del tiempo. Y Dios entonces levanta la maldición
porque David restituye con esta gente. Así que historias interesantes que en ocasiones no hablamos de eso. En ese mismo capítulo 21, de momento sucede otra cosa. Todos saben que David mató al gigante Goliat, ¿verdad? Pero había una familia de gigantes y de momento el pueblo de Israel está enfrascado en batalla con otro de estos gigantes y esta nación, ¿verdad? Los filisteos. Y de momento David está peleando con uno de los gigantes, pero se cansa. Y de momento está cansado y el gigante ya estaba a punto de coger. Dice que su lanza era una bestialidad impresionante. Y de momento uno de los valientes de David dice: a rayo, este gigante ya mismo va a coger a David, lo va a partir por medio. Y él viene, salva a David y mata al gigante. Y ahí es que de momento le dijeron: David, no salgas a la batalla con nosotros, no sea que la luz de Israel se apague. Y de momento David fue el primero que mató a un gigante, pero ¿sabes qué? Sus valientes, porque después de eso se habla de cómo los demás valientes de David empiezan a matar a cada uno de estas familias de gigantes, y el resto de los gigantes que quedaban fueron exterminados por los valientes de David. Él hizo el primero, pero después sus seguidores completaron el trabajo y terminaron de eliminar a los demás gigantes desde unas estaturas de 12 manos, de 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, y hombres increíblemente grandes, hasta más grandes que Goliat. Fueron los valientes de David los que terminaron ¿sabe? Antes en Israel no había hombre que le pudiera meter mano a un gigante. David lo hizo e inspiró una nueva raza de hombres que entonces tuvieron el coraje y la valentía y la fe en Dios de que Dios me va a dar la capacidad de vencer gigantes. Y eso es lo que pasa siempre. Hay uno que tiene que lanzarse y atreverse. Y cuando uno se atreve a creer en el poder que Dios le da, entonces levanta una generación de personas que dicen: si Él lo hizo y fue por Dios, así que Dios también lo puede hacer conmigo. Así que los demás valientes de David terminan de exterminar esta raza de gigantes que todos ellos amenazaron fuertemente el pueblo de Israel. Y de ahí David irrumpe en un gran salmo y un cántico de liberación muy hermoso, muy poderoso, que en el capítulo 22 se relata. Una canción que declara las maravillas de Dios y el agradecimiento que él tiene de Dios. Y ya en el capítulo 23 se relatan unas últimas declaraciones de David. Ya él es mayor de edad, y hay unas declaraciones poderosas que al principio de ese capítulo, después de esta canción de liberación, él declara. Y ahí se relatan estas historias épicas de los valientes de David. Hermano, mi esposa y yo hablamos de vez en cuando y decimos: si alguien creara y pudiera de verdad hacer una película, pero buena de verdad, de los valientes de David, sería una de las películas más épicas y más increíbles que se puedan crear. Porque si tú lees el capítulo 23 de Segunda de Samuel, te vas a dar cuenta de que la hazaña que los valientes de David hicieron fueron unas cosas que tú dices: a rayos, es que literalmente de película. Sería sangriento, pero sería increíble. Porque las hazañas que se tiraron esos hombres eran unas cosas impresionantes. Hombres valientes que hicieron unas hazañas increíbles, ahí están relatadas en ese capítulo. Entonces, de ahí sucede algo que es una de estas historias que siempre me he dado cuenta que son de estas historias que la gente algunas veces tiene algún conflicto de cómo poder entenderlas, porque no entienden quizá cuál fue el gran mal para tener tan grande consecuencia. Pero el capítulo 24 de Segunda de Samuel relata de cuando a David se le mete esta idea de censar al pueblo, de hacer un censo en el pueblo. De momento uno dice: bueno, pues un censo es algo que normalmente los que gobiernan les interesan hacer. Pero aunque no se explica mucho por qué eso era un pecado y por qué eso era algo desagradable ante los ojos de Dios, desde el principio hubo gente cercana como Joab que le decía a David:
¿por qué tú quieres hacer esto? Que Dios siga añadiendo aún mucho más, pero ¿por qué tú quieres hacer esto? No lo hagas. Dice que al final del proceso, que David como quiera empeñado dijo, no, yo quiero hacerlo y lo quiero hacer y lo quiero hacer. Dice que después a David mismo le pesó hacerlo y él se arrepiente. O sea que en el proceso podemos ver que Dios, gente se inquietó porque sabían que las motivaciones del censo eran incorrectas. Y aún David reconoce, antes de que viniera el castigo, David reconoce que lo que hizo estuvo mal y que metió las patas con lo que hizo. La sugerencia de la mayoría de los teólogos es que David estaba empezando a enorgullecerse. Y de momento David quería ver para hacer alarde del gran reino que él había levantado. El que sabe que Dios es un Dios celoso. Y que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y que Dios es un Dios que siempre va a llamar a cuenta a cualquier rey o gobernante o líder que hay sobre la tierra para demandar la gloria que es debida a su nombre, y Él no la va a compartir. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor de Babilonia? Dios le había hablado y Dios le había dicho, yo soy el que te estoy levantando. Pero el día que tú te eches la gloria del reino que yo te estoy permitiendo levantar, y le está hablando a un rey pagano, a un rey que no era de Israel, pero Nabucodonosor había tenido revelación de Dios por los hombres de Israel que estaban allí en cautiverio, y Dios le dijo, el día que tú te creas y te eches la gloria del reino que tú tienes, ese día vas a caer en desgracia. ¿Y qué pasó? Un día Nabucodonosor se fue al balcón y de momento dice, mira qué clase de reino yo he levantado. Mira qué clase, mira que esta cosa más increíble que yo he podido levantar. Y cuando de momento empezó a hablar esas palabras de orgullo, ahí mismo cayó como un animal, como una bestia salvaje que dice que perdió toda la razón y estaba como un animal por el campo. Por 7 años estuvo así. Hasta que un día entró en razón, y una de las oraciones más increíbles que un rey ha levantado a Dios, lo levantó un rey pagano, saliendo de su locura de 7 años, cuando reconoce al Dios verdadero y vuelve a entrar en razón, y Dios lo vuelve a restituir. Así que Dios es un Dios que no toma livianamente al ser humano que se enorgullece. Y tal parece que David estaba empezando a coquetear con una idea de un corazón que se empezó a enaltecer. Pero lo más interesante también es que si tú lees detalles de ese capítulo, empieza a decir que la ira de Dios se incitó en contra del pueblo. Y eso te da a entender que el pueblo estaba con prácticas o estaba con cosas que estaban desagradando el corazón de Dios. Y Dios estaba molesto con el pueblo, no con David, estaba molesto con el pueblo. Y Dios incita a David, es como que Dios le da un empujoncito a David para que le dé la gana de censar el pueblo. O sea, que Dios trabajó con dos cosas a la misma vez. Había un escarmiento que el pueblo necesitaba y había una calibración que David necesitaba. Y Dios se aprovechó de la descalibración de David para meterle mano a un pueblo que necesitaba que se le metiera mano. Y entonces Dios se aprovecha de la naturaleza de ambas cosas para trabajar con ambas poblaciones a la misma vez, con el líder y con el pueblo. Y estos son el tipo de cosas que tú dices, a rayo, solo Dios en su sabiduría sabe lo que hace y cómo lo hace. Entonces cuando David incluso se da cuenta de su error, viene un profeta y le dice, metiste las patas y hay consecuencias severas. Escoge tú 3 consecuencias. O que haya 3 años de hambre sobre la tierra, o que estés 3 meses huyendo de tus enemigos, o que por 3 días haya peste sobre la tierra. Y David dice, bueno, para caer en manos de mis enemigos, yo prefiero caer en las manos de Dios porque Él es misericordioso. Escoge la peste y empezó a venir una mortandad sobre Israel, donde como 30,000 hombres o algo así murieron en el proceso.
Y ahí se da esta historia interesante que mucha gente relata y mucha gente dice esta frase de no le daré a Dios nada que no me cueste. Pues de ahí, de esta historia es que sale esta frase. ¿Por qué? Porque cuando esta mortandad está viniendo, el profeta le dice: David, levanta altar a Dios y arrepiéntete y ofrece sacrificio. Entonces David va a este monte que tenía dueño y le dice al dueño: véndeme este monte porque yo voy a levantar un altar aquí a Dios para que Dios detenga esta mortandad. Y el tipo le dice: David, yo te regalo el monte, te regalo hasta los bueyes y te regalo todo lo que necesitas para que levantes el altar, hazlo. Y David le dice: no, véndemelo por el precio justo, porque qué fácil yo ofrecerle un sacrificio a Dios que no me costó nada. No, eso no es un sacrificio que es digno de Dios. Yo no le voy a dar sacrificio a Dios que a mí no me cueste, porque si me cuesta vale, pero si no me cuesta nada, ¿de qué vale? Eso es robarle a Dios. Y de momento David, con esta noción, porque se la pusieron fácil, te lo regalo todo, él dijo: no, yo lo compro y lo voy a comprar por el precio justo. Y David levanta el altar y Dios detiene la mortandad. Y de hecho él iba a hacer más, pero por causa del sacrificio Dios la levanta. Ahora, dato interesante que poca gente conoce sobre esto que sucedió aquí. Hoy por hoy, uno de los conflictos que más inestabilidad está creando en el mundo es el monte del templo de Jerusalén. Es el monte donde está la mezquita musulmana, el domo de la roca que tiene la cúpula dorada. Esa imagen que probablemente todos han visto de este ¿verdad? Monte en Israel donde está esta mezquita importantísima musulmana, que es el monte donde los judíos quieren construir su templo, porque es allí donde el templo de Salomón y después el templo de Herodes fue construido, y ese es ese lugar, el lugar donde ellos tienen como el lugar sagrado para tener el templo y adorar a Dios. Ese monte es la discordia que ahora mismo tiene totalmente desestabilizado esa región. Y es la pelea que todo el mundo ha tratado de resolver y nadie lo ha logrado resolver. Los judíos dicen que son de ellos, los árabes dicen que son de ellos, y no se sabe ni la hora que es allí. Ese monte fue el monte que David compró. ¿Y con qué dinero David compró ese monte? ¿Con el suyo personal? No, él compró ese monte con dinero del Estado de Israel. Y lo compró por su justo precio, sin rebaja. Lo compró por precio de tasación, por lo que valía. Así que si vamos a hablar de dueño legítimo, tenemos que hablar, todo el mundo conquista, toda nación conquista, y eso es aceptable. Pero aparte de eso, el dinero pagado por ese monte fue pagado por el Estado de Israel como una gestión oficial del reino. Y pertenece legítimamente ¿a quién? A Israel. Así que eso es un dato simplemente interesante, una gotita del saber, porque aún eso, ¿verdad? Nos arroja algo de luz. Así que el monte del templo fue comprado en ese momento. Y con eso, con esa historia culmina el segundo libro de Samuel. Y de ahí continúa el Primera de Reyes, continúa con la historia de ya un David viejo. Ya Primera de Reyes capítulo 1 habla de la vejez de David, y Adonías, que es otro hijo de David, de momento dice: bueno, yo sé que papi dijo que el que va a heredar el trono es Salomón, pero el trono lo quiero yo. Y vuelve David con otra situación, con otro hijo. Y David en su vejez, sin que él supiera nada, Adonías, hijo de David, convida a todos los hijos de David, excepto Salomón.
y toma 50 hombres y otro, ¿verdad? Para que empezaran a proclamar: Adonías, viva el rey Adonías, para empezar a regar la voz entre el pueblo. ¿Sabes? Antes no había redes sociales, no habían tumbacocos, no habían ese tipo de cosas. Pues eran gente que tenían que salir corriendo por las calles para empezar a regar la voz, para que empezara a correr. Oh, espérate, este es. Y de momento, ¿tú sabes a quién Adonías logró convencer para que se fueran de su lado? A uno de los sacerdotes principales de Israel y a Joab. Joab, sí, el mismo Joab que le dijo a David: no hagas el censo. El mismo Joab que fue uno de los grandes valientes de David. El mismo Joab que estuvo en los frentes como el general principal de Israel por muchos años. Joab traiciona a David en su vejez. Y Joab se va con Adonías y se van a un lugar y empiezan a hacer una fiesta de coronación. Y de momento viene un profeta y se le acerca a Betsabé. Sí, porque Betsabé es la mamá de Salomón. Betsabé fue la misma del gran pecado de David, pero Dios redime aún ese asqueroso pecado, y de ahí saca a Salomón, que Salomón también es del linaje de Jesús. Y entonces este profeta va a donde David y le dice: ve a donde el rey David, dile lo que está pasando y recuérdale la promesa que él te hizo de que era Salomón, y yo voy a ir detrás de ti y voy a confirmarle tu versión al rey. Y entonces Betsabé sale corriendo, se inclina ante David, le dice: tú me prometiste una cosa, pero está pasando esto. Y detrás de ahí viene el profeta y le dice: David, ¿por qué se está coronando a alguien? ¿Acaso tú no nos los ibas a dejar a conocer? Pero ellos sabían que David estaba ajeno de lo que estaba sucediendo. Y David se levanta y dice: yo juré, te juré a ti, ¿verdad?, en nombre de Jehová, que era Salomón. Vamos ahora mismo y vamos a prepararnos para coronar a Salomón y establecerlo como rey sobre Israel. Y de momento se organizaron y de momento empezaron a proclamar a Salomón como el rey de Israel, y se formó una algarabía entre el pueblo, que los que estaban celebrando con Adonías por otro lado dicen: ¿y cuál es esta algarabía que está pasando al otro lado? Pero así fue la dinámica, mi gente. O sea, esto no fue una transición chulita, mira qué cosa más increíble. No, así fue la dinámica. O sea, David, ni en su vejez, casi muriéndose, el hombre tuvo algo normal. Entonces, y estamos hablando, imagínate. Entonces, el asunto está en que de momento empiezan a buscar información los de Adonías, y de momento alguien regresa y dice: mira, es que David proclamó a Salomón rey, y todo el mundo está en una algarabía, y todo el mundo hizo ¡wup! Y se fueron y se escondieron, y cada cual se fue por su camino, como: y a rayo, que no nos pinchen, porque lo que hemos hecho es traición. Y los que traicionan en un reino, mira, y de momento todos se metieron el rabo entre las patas, y de momento buscaron la forma de esconderse y decir: espérate, que la cosa no es conmigo, vamos a ver qué pasó. Y eso es lo que sucede en este primer capítulo. Entonces, cuando vamos al segundo capítulo, entonces vemos estos consejos finales de David a Salomón, donde David le da unos mandatos a Salomón y le da unos consejos para que él empiece su reino. Y obviamente David empieza diciéndole: honra a Dios, obedece sus preceptos, obedece sus mandamientos, no te apartes de la ley de Dios. Le dice: esfuérzate y sé hombre. Me encanta esa frase. Hay un momento dado de la vida que tenemos que pasar de ser chamaquitos a ser hombre. Y le dijo: esfuérzate y sé hombre. En otras palabras, como dice nuestro pastor, saca cuero. Porque esto no es fácil. Y vas a tener que meterle el pecho a las cosas.
Y vas a tener que esforzarte y vas a tener que enfrentarte con cosas duras, difíciles. Y tienes que sacar cuero. Y vas a tener que tener babilla y vas a tener que tener resistencia. Así que esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Dios y enséñale a tus hijos a guardar estos preceptos. Preserva para que no se muera contigo, para que no quede contigo esto, porque si no caemos en desgracia. Esto tiene que pasar de generación en generación. David no logró con todos sus hijos eso, porque el modelaje que incluso había tenido David no había sido bueno. De hecho, el profeta, el sacerdote Elí, que el que recuerda, arrancamos con Elí, porque Samuel, el último juez de Israel y el profeta, ¿verdad?, que también fue el profeta Samuel, fue criado en el templo por Elí, pero Elí tampoco supo ser un buen padre y tampoco supo pasarle a sus hijos. ¿Y sabes qué? Este sacerdote que se fue con Adonías y se rebelaron contra David, porque ya David había dicho quién iba a ser el heredero del trono. Ese sacerdote era el último descendiente del sacerdote Elí que quedaba. Interesante. ¿Qué pasa? David le da unos consejos, pero también le dice, ¿sabes qué? Mi gran amigo, mi gran valiente, mi gran compañero que desde antes de yo ser rey está conmigo y ha sido el general de mi ejército, Joab, Salomón, lo vas a tener que eliminar. Vas a tener que sacarlo del medio. Está fuerte, porque no estamos hablando de cualquier persona y estamos hablando de alguien que en más de una ocasión le dio consejos sumamente sabios a David y detuvo a David en ocasiones de cometer errores. Pero ya más entrado en edad, algo pasó en el corazón de Joab y David le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Vas a tener que eliminarlo. ¿Y sabes qué? Esto lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que hacer con sabiduría y también vas a tener que eliminar a Simei. Los que saben quién es Simei, la semana pasada les dije que fue la persona que empezó a proferir maldición contra David cuando David estaba huyendo de Absalón. Y este descendiente de Saúl empezó a proferir maldición, y maldición sobre David. Que David dijo, déjalo porque Dios fue el que lo mandó a maldecirme, así que permíteselo. Que después de David regresar victorioso contra Absalón, Simei se cruza con David, se arrodilla y le pide perdón. Y David aún en ese momento que pudo haber dicho, y tú que me maldijiste los otros días como gusto y gana te dio. ¿Viste cómo me dio la victoria? Ahora te pico la cabeza. David le dijo, ¿sabes qué? Te perdono, no te voy a matar. Pero David, hombre de guerra, que conoce la realidad de la naturaleza del hombre, le dijo a Salomón, ¿sabes qué, Salomón? Este hombre que me maldijo y me maldijo duramente, vas a tener que también eliminarlo. Y lo vas a tener que también sacar del medio porque te va a hacer daño. Pero hazlo con sabiduría. Y de momento Salomón es un hombre que no es un hombre de guerra como es su papá David. David se forjó de una forma muy diferente y en el ambiente que David se tuvo que levantar fue completamente diferente al ambiente que Salomón se tuvo que forjar. Y Salomón era más diplomático y Salomón quería resolver las cosas de una forma diferente. Pero David le anunció lo que él iba a tener que hacer eventualmente en estos consejos. Pero le dijo a estos hijos de Barzillai, muéstrales misericordia porque ellos fueron leales a mí en el tiempo de la traición más dolorosa que fue la de Absalón. Y ellos estuvieron a mi lado. Hónralos, dales un lugar contigo en el reino, ponles un lugar a la mesa, porque estos son gente leales, realmente leales. De ellos, a esa gente manténlos cerca y hónralos.
Entonces, más adelante, habla de cómo David muere y se habla sobre esta temporada donde se afirma el trono de Salomón y el reino de Salomón. ¿Qué pasó con Adonías? El tipo era un caripelao. Adonías fue el hijo de David que se quiso proclamar rey, ¿verdad? Pues Adonías, cuando regresa con el rabo entre las patas y de momento Salomón lo manda a llamar y dice, si Adonías viene de buena, yo lo voy a perdonar. Y como Adonías vino inicialmente y se arrodilló y le pidió perdón a Salomón, mi señor, mi rey, ay sí, Salomón le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo. Aunque muchos pueden pensar, es una locura, el tipo te lo hizo una vez, te lo va a hacer de nuevo. Pero Salomón era diplomático y le dijo a Adonías, tranquilo, vete, te perdono. Pero ¿qué hizo Adonías? Poco tiempo después que Salomón está en su reinado, viene Adonías y se acerca a Betsabé, mamá de Salomón, y le dice, yo te pido un favor, por favor no me lo niegues. Y ella como que fue manipulada y dijo, ok, te lo voy a conceder, ¿cuál es el favor? Y él le dijo, yo te pido que pidas a Abisag, que fue una concubina de David, yo te pido que me la des por mujer. El que sabe que cuando alguien se quedaba con una concubina o peor aún una esposa, ¿verdad? Pero eso es una locura. Pero el que se quedaba con una concubina del rey estaba declarando, yo me voy a quedar con el reino. El que sabe que eso era así. Por eso es que cuando Betsabé va donde Salomón y le dice, papito, yo te pido que no me niegues este favor. Y él, claro, yo no te voy a negar el favor. ¿Qué es lo que tú quieres? Es que Adonías quiere quedarse con esta. Y Salomón le dijo, ¿pero qué vas a hacer? O sea, ¿le entrego el reino de una vez? Y le dijo, se acabó. Y mandó a un general de su ejército y dice, mata a Adonías porque ya sacó las garras y ya yo sé lo que va a provocar. Y parte de lo que su padre le había advertido, en ese momento Salomón tuvo que moverse y vino el general del ejército, ¿verdad? El nuevo general del ejército, porque ya no era Joab, y mata a Adonías. Entonces Abiatar era este sacerdote que se había ido con Adonías y Salomón le dice, mándamelo a llamar porque estos dos están con Adonías. Así que llama a Abiatar y le dice, ¿sabes qué, Abiatar? Tú te mereces la muerte por lo que tú hiciste de haberte ido con Adonías. Pero ¿sabes qué? Como tú fuiste de los que llevaste el arca de Dios cuando mi padre era rey y la traíste hasta Jerusalén, te voy a perdonar la vida, pero ya tú no vas a ser más sacerdote en Israel. Vete a tus tierras y quédate allá, pero ya te quito la autoridad del sacerdocio y ya tú no vas a ser más sacerdote. Y ahí se cumplió la profecía que Dios le había dado a Elí de que ninguno de su descendencia iba a quedar como sacerdote en el reino de Israel. Y en ese momento se cumple esa profecía que Dios le había dado al sacerdote Elí, antes de que llegara el primer rey de Israel. Y entonces Joab, este gran general, increíble general, que el mejor general del ejército que David tuvo durante su reinado, dijo, yo soy el próximo, y fue y se metió en el templo y se agarró de los cuernos del altar, que era un lugar que supuestamente era un lugar seguro. David lo manda y dice, Salomón dice, mira, hay que eliminar a Joab, porque ya esta gente sacaron las garras, y aunque yo no soy de este estilo, pero ya tengo que proceder, mi padre me lo advirtió. Y ahora están sacando las garras, pero la astucia y la sabiduría y el entendimiento de Salomón lo hizo moverse. El general nuevo le dice, sal de allí, papá. Y Joab dice, de aquí me sacan muerto. Y respetuosamente el general regresa a Salomón y le dice, está allí. Y Salomón le dice, mira, pai, a este hay que eliminarlo. Así que vas a tener que entrar allá adentro y lo vas a tener que asesinar allá adentro. Y así lo hizo. Y así lamentablemente murió Joab, como David ya se lo había predicho a Salomón. Pero lo interesante es que David sabía ya cuál iba a ser el desenlace, pero Salomón tuvo la sabiduría de esperar el momento adecuado para que lo que él hiciera no fuera en injusticia, sino que quedó en evidencia
la maldad y el dañado corazón que ya esta gente tenía antes de él proceder a emitir un juicio que nada más con el primero era suficiente, pero quedó en evidencia que ellos no se iban a detener y que iban a desestabilizar el reino. Y Simei, Salomón lo llama y le dice: mira, pai, no le dice que su pai le había dicho: a este lo vas a tener que eliminar, pero a Simei, que fue el que maldijo a David, le dijo: mira, brother, yo no confío en ti, te voy a dar esta oportunidad. Tú vas a vivir en Jerusalén y tú no vas a salir de Jerusalén para buscar nada. Tú te tienes que quedar viviendo en Jerusalén. Tú te comprometes conmigo a que tú te vas a mantener en Jerusalén viviendo. Porque, hermano, por eso está la frase que dice: a tus amigos tenlos cerca, pero a tus enemigos tenlos más cerca. Entonces le dice: si yo dejo que Simei salga, él puede crear revueltas en el otro lado, pero si yo lo tengo al lado de mi casa, si yo lo tengo en Jerusalén viviendo, todo lo que haga yo lo voy a estar monitoreando. Yo te voy a dar la oportunidad de que viva, pero tienes que ser aquí. Tú no vas a salir de aquí ni para buscar un chicle en la esquina. Te tienes que quedar dentro de Jerusalén. Y Simei le dijo: es buena tu palabra, lo acepto, no hay problema. Después de 3 años, unos siervos de Simei se escapan y se van a otra ciudad, a Gat. Parece que el tipo no era muy bueno ni con sus criados. Y entonces el tipo ya dijo: hay 3 años, ya yo creo que Salomón está tranquilo con el asunto. Cogió, chinguín, se montó sin avisarle a nadie y se fue a Gat y regresó. Pero Salomón lo esperó en el regreso y le dijo: papito, yo te dije que tú no podías salir de aquí. Y tú has afrentado y tú me juraste que no ibas a hacerlo. Ahora te elimino. Y así terminó también eliminado Simei, como su padre David le había dicho: lo vas a tener que hacer, porque era un hombre que no cumplía con su palabra, era un hombre que cambiaba los acuerdos porque sí. Así que Salomón en el capítulo 3 lo vemos construyendo el templo, pidiéndole sabiduría a Dios, y entonces su reino comienza con una cosa espectacular, y fue cuando en un momento dado, al principio del reino, vienen 2 rameras y se le acercan a Salomón y le dicen, se le acercan con una historia. Una decía y la otra decía que era lo mismo, pero al revés. Decía: mira, nosotras teníamos a nuestros hijos, pero ellas traen un niño muerto y un niño vivo. Y las 2 decían que el niño vivo era el niño de ellas y que el niño muerto era el de la otra. Las 2 estaban diciendo lo mismo. Allí no habían pruebas de DNA antes para saber de quién era quién. Entonces le traen el caso a Salomón y le dicen: ¿qué vamos a hacer? Porque esta dice que el hijo vivo es de ella, pero la otra dice que es de ella y que el muerto es de la otra, porque una estaba lactando a su hijo, se quedó dormida y lo asfixió y mató al bebé. Y de momento dijeron: ¿y quién? ¿Y cómo esto se va a resolver? Y Salomón dijo, le hacía preguntas: ¿pero tú eres la mamá? Sí. ¿Tú eres la mamá? Sí. ¿El muerto es de la otra? Sí. ¿El muerto es de la otra? Sí. Y le digo: ok, pues vamos a hacer algo, vamos a resolver esto. Coge esa espada, pica al nene por la mitad, al vivo, pícalo por la mitad y dale una mitad a uno y dale otra mitad al otro. Que tú dices: está loco Salomón, ¿qué? ¿Por qué hallo? ¿Ahora va a matar al vivo también? Pero Salomón dijo: yo aquí voy a sacar quién es la mamá verdadera. Y cuando iban a picarlo, la mamá verdadera dijo: no, dale el niño vivo a la otra. Dale el niño vivo a la otra y a la otra: sí, pícalo por la mitad. Y yo me llevo y él le dijo: ok, ya, la que clamó por la vida del hijo, tú eres la madre verdadera, tómala, toma a tu hijo, y la otra, tú eres una embustera. Y de momento la fama de Salomón cree, porque todo el mundo dijo: a rayo, qué clase de sabiduría este hombre tiene. Y empezó la fama de Salomón a extenderse. Ahora, esto no fue solamente porque él era hijo de David. Yo quiero cerrar leyendo esta porción donde vemos cómo es que este gran fundamento y esta grandeza de sabiduría llega a la vida de Salomón. Porque en el principio de su reinado, en Primera de Reyes 3, del 5 al 14, relata esta experiencia que él tiene con Dios y muestra el secreto de dónde vino su gran sabiduría. En el verso 5
¿verdad? Salomón había ido a adorar a Dios, todavía no había templo, él fue a uno de los lugares altos donde adoraba a Dios, y allí queda dormido, y en un sueño se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, en sueños, y dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Le salió como el genio de la lámpara. Dios le dijo: pide lo que quiera. ¿A cuántos les gustaría escuchar eso de Dios? Pide lo que quiera, en serio, Señor, de verdad. ¿Por dónde tú te irías? Pues Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea que lo primero que Salomón reconoce es la grandeza de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios ha cumplido su palabra y de cómo es una honra enorme ya el lugar donde Dios lo ha colocado a él. Antes de empezar a pedir, y Dios le está diciendo: pídeme. Antes de empezar a pedir, él empieza a reconocer a Dios y él empieza a agradecer. Entonces dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces Salomón se humilla y reconoce su condición y dice: tú me has dado a mí algo que yo reconozco que yo no sé ni cómo empezar. Y este reguero que hay, yo no sé ni por dónde meterle mano para empezar. Y de momento vemos esta humillación que Salomón tiene ante Dios, y reconociendo la grandeza de lo que Dios lo había puesto a hacer. Y dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, de todo lo que él pudo pedir, él le pidió a Dios un corazón entendido para poder juzgar y para discernir entre lo que realmente era bueno y lo que era malo. Eso era lo único que le interesaba a Salomón. Entonces, dice el verso 10 que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y esta es la respuesta de Dios a Salomón: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Mira qué poderoso. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, porque así es Dios. Él da más abundantemente de lo que nosotros le podemos pedir, pero cuando el corazón es el correcto. Y dice: te voy a dar las riquezas que no me pediste, la gloria que no me pediste, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y concluye diciendo: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, también te voy a alargar tus días. Pero ¿por qué todos estos beneficios llegaron? Porque los pidió. Pide el carro de la marca que quieres, que te lo va a dar Dios. Yo no sé de dónde sacaron esa teología. Pide la casa con los 5 cuartos y la piscina y no sé, yo no sé dónde sacan esa teología. Pero cuando de momento uno dice: Señor, yo reconozco mi condición y yo reconozco cuán inepto soy, y yo necesito tu sabiduría, y yo lo que necesito es que tú me dirijas y me ayudes a discernir. Entonces hasta lo que no le has pedido a Dios, entonces probablemente Él le va a dar la gana de dártelo.
Porque tu corazón no está centrado en eso. Y tu corazón no se desvive por eso. Y le has dado el lugar a Dios que Él se merece. Entonces Dios va a decir, ¿sabes qué? No me lo pediste, pero me voy a dar el gusto de dártelo. Y si Él quiere, porque esto no es que Dios va a hacer rico a todo el mundo necesariamente. Pero Dios dará más abundantemente de lo que tú le pidas si el corazón es el correcto. Ahora, recuerden bien este momento. Recuérdenlo fuertemente, este momento y este comienzo. Porque quiero que recuerden bien para la semana que viene este principio que tuvo Salomón. Porque aquí es donde podemos temblar cuando veamos el final. Amén. Por hoy. Continuamos la semana que viene. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas, Señor, por medio de tantas historias interesantes. Como dijimos al principio, ayúdanos a aprender, Señor, de los buenos ejemplos, adoptarlos a nuestras vidas, pero también de los malos, ayúdanos a aprender de los mismos. Queremos, Señor, ser sabios y entendidos, y queremos tener un corazón que sea centrado, un corazón que realmente esté centrado en tu perfecta voluntad, y que nuestro corazón esté inclinado a lo que realmente es importante en esta vida, no a las cosas vanas y huecas de esta vida, sino a lo que verdaderamente tiene valor. Gracias por este tesoro llamado Biblia, y gracias por dejar en ella plasmado las historias de los grandes hombres de Dios, con sus defectos y con sus cualidades y con sus virtudes, para nosotros tener esperanza de que nuestros defectos tampoco nos descualifican, aunque no lo vamos a usar excusa para vivir en esos defectos. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos que ahora nos acompañes en el regreso a nuestras casas, que tu bendición esté con nosotros, que tu gracia esté sobre nuestras vidas y que nos deje una semana gloriosa en ti, dando testimonio a otros de tus maravillas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados. Saluden a 2 o 3 antes de irse, y que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes.